Hace 30 años, la crisis climática era solo un rumor para algunos. Hoy, los efectos del calentamiento global se transformaron en un grito de urgencia que no se puede acallar. Para entender el cambio climático, es fundamental relevar una mirada sistémica. El cambio climático dejó de entenderse exclusivamente desde una perspectiva ecológica, para abordarse desde una perspectiva multisectorial que requiere intervenciones coordinadas entre el sector público, privado y la sociedad civil. Para profundizar de este tema, invitamos al escenario a estos destacados panelistas. Marcelo Mena, ingeniero bioquímico y doctor en ingeniería ambiental. Su carrera se ha centrado en la calidad del aire y la política climática. Como exministro del Medio Ambiente de Chile, dirigió las negociaciones climáticas de COP20 a COP23, diseñó la ambiciosa estrategia de gestión de la calidad del aire de Chile y los primeros impuestos de América Latina del Sur sobre la contaminación para el transporte y los sectores industriales. Desde el Banco Mundial lideró la primera coalición ministerial de finanzas climáticas lanzada en las reuniones de primavera y la creación del Plan de Acción de Adaptación y Resiliencia para el Banco Mundial, actual miembro del directorio de Fundación MERI. Gracias, Marcelo. Ciro Colombara, con más de 25 años de experiencia en materia de litigios complejos, tanto nacionales como internacionales, ha desarrollado su carrera principalmente en controversias ligadas al derecho penal, derecho civil, derecho público, derecho internacional y derechos humanos. Damos la bienvenida a este panel a Maximiliano Reyes, viceministro de Relaciones Exteriores de México para América Latina y el Caribe. Leonardo Muñoz, jefe de oficina Ciencia y Gobierno del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Leonardo. José Eduardo Alatorre, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Actualmente es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Economía de Cambio Climático en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. José Eduardo. Invitamos también a la doctora Carolina Vera, que ya nos acompañó, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, y a la doctora Telma Krug, vicepresidenta del IPCC. Modera esta exposición la gerenta general de Filantropía Cortés Solari y Fundación MERI, Patricia Morales Errázuriz. Muy bienvenidos a este panel que está empezando con mucho atraso, pero empezando al fin. Ha sido un panel muy esperado porque sin duda parte esencial de lo que nos convoca acá tiene que ver básicamente con avanzar justamente en esta política pública para el cambio climático. Quiero empezar sin más dándole la palabra a nuestro primer panelista por respeto al tiempo, que en este caso es Marcelo Mena, también exministro de Medio Ambiente. Muy bienvenido, Marcelo. Ah, perdón. Ahí va otro. Te aviso cuando te queden 5 minutos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que hablo acá en Santiago hace un par de años, así que tengo hartas cosas acumuladas en mi experiencia reciente, pero quería primero que todo hablar de lo que hablaba, la pregunta que nos llamaron a responder, tiene que ver con cómo la ciencia está en el centro de la toma de decisiones con respecto al cambio climático. Y el Acuerdo de París nació así. Me acuerdo la segunda semana de las negociaciones, cuando ya se habían ido los presidentes, el ministro, me quedó como subsecretario, como jefe de división, jefe de delegación, y le pregunto a la Cancillería, ¿cuál es la posición que tenemos con respecto a 1,5 grados o 2 grados? Porque es la pregunta de fondo de qué tan profundo va a ser el cambio. No tenemos posición. 1,5 grados entonces es nuestra posición. Y por tanto fuimos de los primeros que suscribimos a la coalición de la alta ambición que apuntaba a 1,5 grados y luchamos porque eso se considerara. Así que por lo tanto así nace el acuerdo y eso es fundamental porque en el fondo cuando estemos mirando qué tan alineadas están los compromisos climáticos ahora, está claro de que si estamos cumpliendo 1,5 grados o no. Entonces por lo tanto es muy objetivo y uno puede sacar la pizarra que aquellos países que están desalineado. Acota entonces la acción. Y por eso el informe IPCC 1,5 grados fue fundamental y fue una hoja de ruta que han tomado los bancos multilaterales, donde me tocó trabajar en el Banco Mundial. Tuvimos muchos foros con respecto a eso y también nos obligaba a pensar
cómo alineábamos nuestras operaciones al Acuerdo de París. Es decir, si el Banco Mundial hacía un préstamo, tiene que ver con una trayectoria de 1,5 grados de emisiones netas cero hacia finales de siglo. Evidentemente, eso es una pregunta muy fundamental, porque hay actividades que simplemente no se pueden financiar. Y así hay un grupo de bancos multilaterales que trabajan hacia eso y lo toman bastante en serio. Y así también el sector privado está trabajando lo mismo. Entonces, la ciencia central, cuando hay posverdad, y por tanto uno siempre puede en estos momentos apuntar a los científicos para dar la objetividad que se requiere para las medidas que tienen que tomarse. Pero esto también requiere a científicos que se bajen del pedestal y que sepan que es importante saber y aportar información que sea útil para el tomador de decisiones, ¿no? En donde la incertidumbre del paper es importante, pero en la discusión política la incertidumbre tiene que sopesarse con otra incertidumbre también. Y por tanto, pero lo bueno es que cuando uno trabaja en esto y hay que cuidar esos consensos, llega a las mismas conclusiones, y ayer hablaba con la Maísa con respecto a eso mismo, en el sentido que cuando en el gobierno del presidente Bachelet se lanza el Comité Presidencial de Cambio Climático, la primera representante determinada por la Presidenta de la República fue Maísa Rojas. Cambia gobierno y Maísa Rojas nuevamente es elegida porque había un consenso, porque tiene que ver con la evidencia, ¿no es cierto? También con respecto a esto de la evidencia y lo que uno tiene que aportar, es muy importante la gobernanza. Me llamó mucho la atención el caso de Finlandia. Estábamos en la coalición de ministros de Hacienda conformándola acá en Chile, y estaba con el representante del Ministerio de Hacienda de Finlandia, que era uno de los presidentes junto con Chile. Y ve la noticia que Finlandia había determinado que iba a tener una meta de 0 emisiones netas al 2035. Pero resulta que no había gobierno. Entonces, eso me llamó mucho la atención, en el sentido que el sistema como que determinó que era necesario esa meta para cumplir los objetivos en general. Entonces, ese tipo de desprendimiento de la contingencia política yo creo que es muy importante cuando uno tiene que tomar decisiones de largo plazo. Y eso es una lección a tomar. Pero con respecto a las políticas de cambio climático, para que sean multisectoriales y bien concertadas, que es lo que una pregunta también muy importante, quiero decir que el verdadero éxito de la transversalización de la política climática es cuando deja de ser un tema del Ministerio de Medio Ambiente. Y es fundamental, porque cuando tú estás como Pepe Grillo tratando de que hagan un plan de adaptación y no es propio, la verdad es que otro informe más. Cuando tú ves hoy día que esto es una realidad, que ha seguido de un gobierno hacia otro, y por tanto, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas continúa una política de adaptación y mitigación que habíamos establecido, tiene un Instituto Nacional de Hidráulica que hace pruebas físicas, no mucha gente sabe eso, de que los diseños que estén haciendo para obras portuarias consideren escenarios climáticos, que los sistemas de evacuación de agua y lluvia consideren esos escenarios también. Entonces, por lo tanto, acá hay una tradición que es importante que se fortalezca. En energía, o sea, yo creo que es cosa de tiempo que el Ministerio de Energía se transforme en un Ministerio de Energía y Cambio Climático, porque gran parte de las medidas de mitigación tienen que ver con lo que tiene como potestad el Ministerio de Energía para poder regular. Salud. ¿Quién va a dudar hoy día que hay un problema de salud y cambio climático? Sin embargo, ahí estoy más preocupado en el sentido que me da la impresión de que el plan de adaptación de cambio climático del sector salud no está avanzando con la fuerza que debería avanzar. Y para darte el ejemplo de por qué estas cosas tienen que pasar de lo teórico a lo práctico, es que el año 2016, cuando hubo ese brote de algas marinas nocivas que causó la mortandad masiva de salmones, en mi parecer, insisto, mucho más que ver con alza de temperaturas que con otros efectos. La respuesta, cuando voy a leer el plan de adaptación de acuicultura y pesca que habíamos publicado ese mismo año, no había ninguna forma, ni notificación, ni análisis con respecto a brotes de algas nocivas que recién habíamos vivido. Entonces, por lo tanto, esto también tiene que ser constante. Finalmente, quiero decir que lo que es el tema de la verdadera forma de poder ejecutar la acción climática en forma eficiente. El Ministerio de Hacienda distribuye y focaliza y establece las políticas públicas, ve cuáles son las más importantes y cuáles las financian. Entonces, por lo tanto, la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, que establece 6 principios para tomar acción, es fundamental, porque
los ministros de la coalición de ministros de Hacienda representan el 10% del PIB global en sus presupuestos nacionales. Eso es lo que ellos gastan, 7,9 trillones de dólares. Eso es realmente mover de los billones a trillones que se requiere para la acción climática. Y ellos adoptaron 6 principios, los principios de Helsinki. Uno, que las operaciones estén alineadas con el Acuerdo de París. Es decir, si el presupuesto nacional no puede ser incompatible con el Acuerdo de París. 2, compartir experiencias. No todos tenemos la experiencia para poder hacer esto. Hay países africanos que están más avanzados en la incorporación del riesgo climático en la planificación fiscal que países europeos, porque no han tenido que ver ese tema con la misma fuerza que un ministro de Hacienda que tiene un PIB de agricultura de 40%, que está afectado en un 10% por pérdida por cambio climático. Tercero, precio al carbono, fundamental, y tienen que ser coherentes. Cuarto, incorporación en el gasto público, que de la misma forma que ahora se va a saber en gasto público también que venga cambio climático. Que cada obra de infraestructura de la inversión pública tenga consideración de riesgo climático. Finalmente, el tema del mercado financiero, que ahí creo que realmente está la forma de que David puede hacer caer a Goliat en cuanto a hacer caer el sistema de combustibles fósiles en general. Porque cuando tú le pides a un sector financiero que transparente riesgos climáticos físicos y transicionales, estás tocándole lo más importante, la responsabilidad que tiene con respecto a sus accionistas. Y si tú dices que están siendo irresponsables frente a eso, rápidamente responden. Y es por eso que BlackRock, por ejemplo, empezó ya con este tema de salir de inversiones riesgosas con 44 trillones de dólares, que es más o menos un 60-70% del PIB global. Entonces, ahí está. Y el momento que nosotros, por ejemplo, para temas de pensiones, estemos diciendo, no es posible que mis pensiones estén destruyendo el futuro a través de las inversiones que queremos cuidar, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, empezamos a realmente movilizar el financiamiento climático que requerimos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación, que por lo demás toca muchísimo de los temas, casi todos los temas más trascendentales en Chile que tengan que ver con la política de cambio climático. Tengo muchas preguntas que las haré después. Me quedo básicamente con el tema de cómo incorporar el riesgo climático. Mencionaste la AFP, que es un tema que quizás nuestros invitados internacionales no conocen, pero tampoco podemos mucho los chilenos elegir dónde queremos invertir. Y ciertamente que sería una puerta gigantesca de solución por invertir en inversiones sustentables. Es un tema muy interesante. Y el tema de los consensos. Pero sin más, le doy la palabra a nuestro querido Leonardo Muñoz, del Ministerio Jefe de Ciencia y Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchas gracias. Quiero partir, primero que todo, agradeciendo esta instancia y la organización de esta conferencia. Muchas gracias al IPCC por apoyarnos y ser parte de esta iniciativa, que ciertamente refuerza lo que nosotros hemos venido construyendo en conjunto con nuestra comunidad científica en este comité ad hoc, que a propósito de la COP25 organizamos desde el Ministerio de Ciencia para justamente acercar a nuestra comunidad científica en la sistematización y contextualización de la evidencia que tenemos de cambio climático en el país. Quiero abordar la provocación de este panel abordando tres puntos principalmente. Uno, la importancia de contar con evidencia científica y cómo lo acercamos a política pública. Segundo, quiero también comentarles algo que hoy día estamos en el proceso en el Ministerio de Ciencia, que es a partir de la instalación de la oficina que hemos llamado Ciencia y Gobierno, que es justamente un espacio en donde queremos nosotros dar una mayor regularidad a esta experiencia piloto que tuvimos con el Comité Científico. Y, por último, una corta reflexión acerca de la institucionalización de esta iniciativa a propósito de los cambios regulatorios que estamos teniendo. Lo primero, en términos de la necesidad de tener evidencia, tenemos una larga data desde lo que el IPCC ha venido sistematizando por décadas respecto a la acumulación que tenemos de evidencia científica. Y en el caso particular chileno tenemos una comunidad científica que inicialmente no conocíamos su envergadura. Hicimos un primer catastro en donde identificamos 30 centros de investigación, alrededor de 200 científicos vinculados, que de una u otra forma habían tenido financiamiento público para desarrollar investigación relacionada con diferentes temas de cambio climático. Y en torno a eso, al conjunto de investigación, en torno a los científicos que habíamos identificado, y hablando con científicos relevantes o destacados dentro de nuestro espacio
nacional, definimos 7 áreas principales en las que se organizó el comité, que ciertamente ustedes seguramente la han escuchado, que tienen que ver con 2 áreas transversales, que es adaptación y mitigación, y 5 áreas más temáticas que tienen que ver con agua, biodiversidad, Antártica, océanos y ciudades. En torno a esos temas, nuestra comunidad científica entonces organizó estos 220 investigadores que hemos identificado, y al poco andar creció de una forma impresionante, porque se triplicó, y terminamos con más de 600 científicos a lo largo del país participando en estas mesas en diferentes instancias. ¿Para qué? Y ahí viene entonces la primera reflexión, el para qué en términos de cambio climático, y aun cuando definimos áreas temáticas era una pregunta súper amplia, y cada mesa definió su propia pregunta, definió su propia problemática en torno a qué reflexionar, y la forma en que sistematizaron esa evidencia con miras a identificar cuáles eran los elementos que era necesario abordar desde una perspectiva política pública, o de recomendaciones, que era la provocación que el ministro de Ciencia instaló como parte de la organización del comité. Entonces, teniendo claridad respecto de esa pregunta que cada grupo fue definiendo en la medida que fue avanzando el trabajo, hubo diferentes instancias de participación. Algunos definieron mesas de trabajo, otros definieron entrevistas más profundas, otros definieron encuestas, otros definieron todos los mecanismos de participación que uno se puede imaginar para sistematizar la evidencia y particularmente para contextualizarla. Y hay una cuestión súper importante. Marcelo delante decía, ¿cómo vinculamos? ¿Cómo hacemos que esto tenga sentido? Bueno, el sentido se da justamente en términos de cuando la evidencia la acercamos a nuestro contexto, cuando la evidencia la ponemos en juego y la armonizamos con los otros elementos que tienen que ver con política pública. La evidencia no es un paso directo hacia la acción en términos de política pública, sino que obviamente se va amalgamando, se va coordinando con otros requerimientos para hacer que esa recomendación sea efectivamente factible de realizar. Y en ese proceso de contextualización, entonces, el comité, al final del periodo, en la COP25, le entrega al ministro este libro de recomendaciones con 188 recomendaciones que, debo decir, Maisa, que ha sido un trabajo arduo de poder sistematizar ahora. Pero ha sido muy interesante desarrollar en términos de ir identificando, ya no solamente por las áreas temáticas, sino que en términos de cuáles son los focos de interés en política pública, en términos de desarrollo de capacidades, desarrollo de infraestructura, necesidad de más información, necesidad de nueva evidencia, etc. Y entonces el desafío va en términos de cómo hoy día tomamos esas recomendaciones y las llevamos entonces a un Ministerio de Medio Ambiente, las llevamos entonces a un Ministerio de Energía, las llevamos a un Ministerio de Agricultura, para justamente decir, nuestra comunidad científica tiene aquí una sistematización, tiene una recomendación, y esa recomendación entonces hoy día puede ser un insumo muy relevante para el diseño de política pública en términos de sus desafíos sectoriales. Todo este proceso, nosotros como ministerio estábamos como una doble reflexión en términos de cómo ir acompañando al proceso que llevaba el comité científico y los 600 científicos que estaban ahí muy motivados trabajando, pero también en paralelo estábamos en toda una dinámica de construcción del ministerio. O sea, ustedes saben que el Ministerio de Ciencia formalmente existe desde el 1 de octubre, entonces todo lo que hicimos antes fue, no en la informalidad, pero dentro de un paraguas no institucional aún, porque estábamos en todo el proceso desde lo más chico, de cómo gestionar el café que tomábamos todos los días, hasta cuestiones súper grandes de definir el presupuesto que hoy día el Ministerio tiene. Y entonces, en ese ambiente, teníamos el desafío de participar e ir sistematizando nuestra evidencia. Y en ese contexto, entonces, la reflexión era cómo nosotros, como Ministerio, impulsamos esta dinámica, esta conversación, esta participación de la comunidad científica en algo que sea también un propio desafío sectorial, algo que nosotros podamos ir ofreciendo, ir instalando a propósito de este aprendizaje que nosotros tenemos. Y la forma que encontramos fue entonces instalar esta oficina piloto que hoy día existe, que se llama Ciencia y Gobierno, que tiene como objetivo tomar la evidencia, pero no tomar la evidencia de forma así como
como quien viene con un camión o pone todo en una juguera sin ningún sentido, sino que vamos identificando desafíos sectoriales, ya sea para el desarrollo del país, entonces nos conectamos con nuestra oficina de futuro, nos conectamos con los requerimientos que pueden venir desde otros ministerios, para con esos requerimientos ir a mirar y rescatar la evidencia que es mucho más relevante, que se produce naturalmente por la inquietud, por la curiosidad que tiene nuestra comunidad científica. Entonces, no orientamos necesariamente que la comunidad científica genere un cierto tipo particular de evidencia, sino que en esa dinámica natural del sistema y su funcionamiento vamos y tomamos entonces la evidencia que es relevante y en conjunto con la comunidad científica entonces la sistematizamos. ¿Para qué? Para a partir de ello entonces generar recomendaciones que después se traduzcan en insumos para el diseño de política pública. Son las 4 etapas en las que nosotros hemos venido organizando este trabajo, con la finalidad de acercar justamente a nuestra comunidad científica y no nos pasen cosas que habitualmente uno escucha en términos de llevamos décadas diciendo que esto ocurre y no tenemos acción. O tenemos una conexión directa con los tomadores de decisión, pero no logramos penetrar y hacer que esto efectivamente se transforme en una toma de decisión hacia una acción climática que sea efectiva. Entonces, nosotros pensamos que en la medida en que esto lo robustecemos, lo entregamos sistematizado, lo entregamos con una recomendación robusta y pertinente, debiese entonces traducirse en un diseño de política pública que nos encamine hacia lo que todos queremos, que es un desarrollo que sea sostenible e integral. Solo para cerrar, como la experiencia para nosotros ha sido una fuente de conocimiento y aprendizaje súper relevante, lo que nos hemos propuesto es echarle mano a los mecanismos institucionales que hoy día tenemos. Entonces, el comité científico que antes se llamaba COP25 por el contexto, hoy día pasa a ser nuestro comité científico para el cambio climático dentro de las atribuciones que el Ministerio tiene de crear consejos asesores, a la espera de la discusión que tengamos en la ley marco e ir generando también un mecanismo institucional que sea robusto para que este mismo comité se transforme. Entonces, en este comité científico de cambio climático está propuesto en la ley. Hemos mirado algunas experiencias internacionales, hemos mirado con mucha atención, por ejemplo, la experiencia que tiene el Reino Unido de tener su propio comité. Tenemos algunos temas institucionales que obviamente no nos permite traer esa experiencia y replicarla tal cual, pero sí en términos del objetivo, en términos del enfoque, es una inspiración para nosotros en términos de irlo instalando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para ti, Leo, por contarnos lo que ha sido la experiencia de institucionalidad del Ministerio de Ciencia, que está en proceso, por lo demás, en un país donde es siempre tan difícil la conversación con la DIPRES, la Dirección de Presupuesto para nuestros compañeros extranjeros, que es siempre una conversación muy difícil, la pelea presupuestaria, más aún cuando son ministerios como Medio Ambiente o Ciencia, que en realidad son transversales. Entonces, la discusión debiese darse en otros términos. Inmediatamente le vamos a dar la palabra al viceministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, el señor Maximiliano Reyes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Preparé una presentación que voy a tratar de hacerla lo más rápido posible para respetar el tiempo y agradeciendo nuevamente la invitación y la atención para escucharnos. Pásate a la 3 directo. Bueno, algunos datos que nos pareció relevantes compartir con ustedes de la región sur de México y Centroamérica. Demasiadas inundaciones, tormentas, huracanes, deslaves y por otra parte también sequías, incendios forestales y temperaturas extremas altas. Datos oficiales indican que la temperatura promedio en la región se incrementó en los últimos 50 años alrededor de medio grado centígrado. La siguiente. También hay una fuerte concentración poblacional en las zonas urbanas. Se espera que para el 2050 el 76% de la población de la región viva en zonas urbanas, con la carga ambiental y las presiones que eso representa. La siguiente, por favor. Hay pronósticos de que a final de este siglo la temperatura en la región se incrementará casi 4 grados centígrados y habrá una reducción importante de 8% en la actividad pluvial, llegando a niveles extremos en Guatemala, Honduras y El Salvador
de 27 y 32% menos lluvias por temporada. La siguiente. Estos mapas nos dan una muestra de cómo ha ido cambiando la temperatura en Centroamérica. Alicia Bárcena comentó en la mañana que Honduras era el país más expuesto de la región a las consecuencias del cambio climático. En realidad es el país más expuesto del mundo, no solo de la región centroamericana. Y esta gráfica muestra también cómo han ido cambiando los patrones de lluvia en el sur de México y en Centroamérica, como de 1980 a 2000 había prácticamente 2 temporadas de lluvia al año, el pronóstico para 2020 y los pronósticos para los años posteriores, teniendo para el 2100 un pronóstico verdaderamente catastrófico de un pico de lluvia al año solamente, por ahí de los meses de septiembre y octubre, y prácticamente en el resto del año, en los otros 10 meses, sin precipitaciones o siendo estas muy escasas. Y esto trae 2 problemas. Esto es Guatemala, que como ven es el mismo patrón que en el resto de la región. Y esto ha traído 2 problemas fundamentales en la región. El primero, que hay prácticamente 10 meses sin precipitaciones pluviales, y el segundo, que cuando llueve, llueve demasiado. Entonces, las inundaciones y los deslaves en una región con altos niveles de pobreza y de desigualdad social se vuelven también un problema muy grave. No solamente la falta de agua, sino el exceso de agua y la falta de infraestructura para almacenarla, contenerla y administrarla. Y hay consecuencias en 2 actividades principales. La primera, la seguridad alimentaria, dado que es una región eminentemente agrícola, en donde 1 millón de familias que son normalmente de 5 miembros, papá, mamá y al menos 3 hijos, o sea, estamos hablando de una afectación para 5 millones de personas en lo que representa la actividad básica de la economía en esa región. Cultivos como el maíz, el café y el frijol, que son la fuente de ingresos más importante para la región, son altamente vulnerables al cambio del clima. Hay estimaciones de que se tardaría aproximadamente 15 años en revertir esta tendencia si acciones se empezasen a tomar en el presente. Hay algunos datos de la reducción en los rendimientos por hectárea en la producción de maíz, frijol y café en los 3 países del norte de Centroamérica, que nos dan cuenta de la magnitud que esto está teniendo. La siguiente. Cómo han cambiado el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos por hectárea en la región. Como ven, no, ¿me esperas? Eso es maíz, en el promedio de 2000 a 2010 y un escenario para para finales de siglo, pasando de 2.5 a 4 toneladas por hectárea a 1 tonelada por hectárea. O sea, es dramático dimensionar las consecuencias que esto tendrá en una región eminentemente agrícola. Y la siguiente, ahora sí, es de café. Es importante mencionar que el cultivo del café, por ejemplo, es una de las principales fuentes de divisas en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica. La siguiente. Y el segundo tema importante para la región es cómo el cambio climático impacta en el fenómeno migratorio, en la movilidad humana.
siendo Centroamérica una de las regiones con mayores niveles de migración en todo el mundo hacia el norte, hacia México y hacia Estados Unidos. Vean, esta gráfica es muy interesante, cómo a menores grados de precipitación pluvial, mayor es el flujo migratorio hacia el norte. O sea, hay una consecuencia directa, menos lluvia representa más migrantes en esa región. La siguiente. Entre 1970 y el año 2010 en América Latina el mayor número de desastres por cambio climático se presentaron en la región de las que estamos hablando y los demás datos que ya se mencionaron. La siguiente. Esto es importante también, entre 1990 y el 2010 el número de eventos extremos hidrometeorológicos en la región prácticamente se duplicó, afectando a 11 millones de personas y trayendo costos, por ejemplo, de 11.500 millones de dólares, que representan el 50% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Son regiones con economías débiles, con economías frágiles, y digo regiones porque considero también al sur a los 10 estados del sur-sureste de México que colindan con Centroamérica. ¿Qué estamos haciendo? El gobierno del presidente López Obrador presentó el Plan de Desarrollo Integral que Alicia Bárcena comentaba en su exposición de hace algunas horas, que es una propuesta de política pública para la adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático, buscando fortalecer sus capacidades de resiliencia e incidiendo en la seguridad alimentaria y en la gestión integral de riesgos. Hay transferencia directa de recursos a través de programas, de un programa que expondré un poco más adelante, y que esta transferencia por primera vez se hace directamente a las personas, por primera vez en la región se hace directamente a las personas y no son apoyos de un gobierno a otro. La siguiente. El programa principal, el programa clave que se está aplicando en el sureste mexicano y en los países del norte de Centroamérica se llama Sembrando Vidas, y el objetivo es reforestar 1 billón de hectáreas, tratando de asegurar el arraigo de una de las poblaciones que emigra en mayor número hacia Estados Unidos, que es la población agrícola, la población campesina. No, ¿me esperas tantito, por favor? Esta cantidad de hectáreas representa el aseguramiento de 205,000 millones de toneladas de carbono. Las inundaciones, como ya lo comenté, por la deforestación, es uno de los problemas más graves. Es importante mencionar que se está buscando asegurar que en la reforestación haya cultivos de maderas preciosas y frutales que representen un ingreso suficiente para que la población campesina de la región se mantenga en sus lugares. La siguiente, por favor. Generación de empleos, entre los beneficios, autosuficiencia alimentaria, integración social y el arraigo que ya comenté. Apoyo económico, apoyo en especie y acompañamiento técnico. Estamos entregando aproximadamente $260 mensuales a los campesinos que decidan no emigrar y quedarse a cultivar la tierra. La siguiente, por favor. Lo otro que estamos haciendo en México, ahora que México encabeza la presidencia pro tempore de CELAC, que la representante de la Unión Europea mencionó también al principio, son 3 cosas que tienen que ver directamente con el cambio climático. Queremos poner en órbita un nanosatélite que pueda generar información
en materia de cambio climático solo para los países latinoamericanos y del Caribe. Un satélite nuestro que nos dé servicio solo a nosotros. Estamos compartiendo mediante una red de especialistas en materia de protección civil que tenemos en México, nuestras experiencias y nuestros aprendizajes con el resto de la región. Inclusive vamos a echar a andar una maestría en gestión integral de riesgos de desastres naturales desde CELAC. Y también estamos identificando y formulando recomendaciones puntuales para el uso sostenible a través de nuevas tecnologías, el manejo de datos y el desarrollo de nuevos indicadores en la economía de los océanos. La siguiente, por favor. Voy a mencionar rápidamente recomendaciones que hace CEPAL, algunas de las cuales ya comentó Alicia Bárcena en la mañana: transición a economías bajas en gases de efecto invernadero, reducir la intensidad energética e hídrica, orientar la inversión pública hacia la resiliencia, emitir bonos y adoptar tributos específicos para incentivar la producción y el consumo sostenibles, cooperar en la gestión integral y regional de riesgos, prevención, reducción, protección financiera, reconstrucción y servicios, y finalmente potenciar el aseguramiento público para los pequeños productores rurales, garantizar el resguardo a la biodiversidad terrestre y marina y desarrollar los productos locales, potenciando la agroecología y dando valor a los servicios ambientales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maximiliano, viceministro de Relaciones Exteriores de México. En realidad, por esta tremenda exposición y además por las soluciones muy innovadoras que están desarrollando en México. Estoy pensando en particular lo que están haciendo en materia de captura de carbón y ciertamente la posibilidad de disponer de capacidad satelital para realizar investigaciones en esta materia. Me parece que es lejos de las cosas más innovadoras que hemos podido escuchar en esta jornada. Inmediatamente le dejo la palabra a Ciro Colombara, abogado experto en derechos humanos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este seminario, AIPSC, Fundación MERI, CEPAL, Comité Científico, en fin, el Ministerio de Chile, porque en estos minutos de urgencia muchas actividades se están suspendiendo en Chile y a nivel internacional. También felicitar a los invitados extranjeros por haber tenido la osadía de venir. Solo esta semana me han llegado cancelaciones a seminarios en Colombia y en Costa Rica, y pareciera ser que el mundo se está empezando a detener. Estamos todos con una sensación de que es inminente que esto se va a paralizar. Se están cancelando reuniones, actividades públicas, y tener este espacio para reflexionar me parece sumamente importante y valoro mucho, por lo tanto, a la organización y a quienes participan, especialmente a quienes vienen de fuera. Voy a tratar de remitirme a los 10 minutos o incluso menos. Tengo una presentación en PowerPoint, pero voy a avanzar mientras tanto, con algunas reflexiones, porque este panel tiene que ver con una visión multisectorial del cambio climático. Y mi visión o el análisis que quiero hacer es el cambio climático y los derechos humanos. ¿Y por qué quiero hacer esta? Ahí está. ¿Por qué quiero hacer esta visión? Por varias razones. Ya lo decía Carolina en el panel anterior, mencionaba tres perspectivas: la de género, la de jóvenes y también la de derechos humanos. Y escuchando a la profesora Pilar Moraga, en la parte previa donde hace un análisis macro, global, obviamente el medio ambiente es un tema extremadamente relevante para el mundo del cambio climático, pero los derechos humanos o el mundo de los derechos humanos también tiene muchísimo interés y desde hace un tiempo se ha venido preocupando y entrando al tema del cambio climático. ¿Por qué razón? Porque obviamente afecta derechos esenciales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y porque en definitiva los responsables del cambio climático son los estados. Y consecuencialmente, al ser los estados los responsables, el mundo de los derechos humanos tiene mucho que decir. Quiero revisar brevemente, obviamente va a quedar a disposición, algunos criterios que el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos
ha establecido respecto del cambio climático. Son principios, son criterios que de alguna manera guían el soft law o las regulaciones blandas internacionales que están surgiendo, incluso aquellas que ya se van transformando en tratados o convenciones internacionales. Pero en definitiva, y en esto coincide con la exposición anterior, Naciones Unidas ha establecido, ha señalado que los más vulnerables, las personas más vulnerables son las más afectadas por el cambio climático. Incluso se habla de migrantes climáticos como uno de los grandes temas de derechos humanos de hoy día. ¿Cuáles son estos criterios? Uno, es necesario atenuar el cambio climático y prevenir repercusiones negativas sobre derechos humanos. Dos, velar porque todos tengan la capacidad necesaria para adaptarse al cambio climático. Cuando se habla de igualdad o cuando se habla de equidad, da lo mismo para este efecto, no pueden haber privilegios respecto de grupos de personas que puedan enfrentar adecuadamente el cambio climático. Tres, garantizar la rendición de cuentas, transparencia y los remedios eficaces para los perjuicios de derechos humanos que causa el cambio climático. 4, maximizar el máximo de recursos para un desarrollo sostenible basado en derechos humanos. 5, fomentar la cooperación internacional. 6, velar por la equidad en las medidas relativas al clima en las políticas públicas. 7, garantizar que todos disfruten de los beneficios del desarrollo científico. 8, proteger los derechos humanos de los perjuicios que puedan causar las empresas. Evidentemente los estados y el mundo privado son los principales responsables del cambio climático. Garantizar la igualdad y la no discriminación, y también lo mencionaba en la ponencia anterior a la profesora Pilar Moraga, velar por una participación significativa e informada. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en el mundo de derechos humanos? Desde hace un par de años vienen incipientemente planteándose conferencias, declaraciones, seminarios, en que básicamente desde el mundo de los derechos humanos quiere aportar al tema del cambio climático. Y algunos conceptos claves, los repito: transparencia y rendición de cuentas, equidad y justicia climática como nuevos conceptos. Termino señalando, esto lo podemos ver a nivel local, a nivel regional o a nivel mundial. Quiero centrarme, porque es un tema que hemos conversado en actividades anteriores, en lo que está ocurriendo a nivel interamericano, a nivel regional, que es la lámina siguiente. El sistema interamericano de derechos humanos está extraordinariamente preocupado no solo del medio ambiente, sino también del cambio climático. Específicamente ha sido tomado por la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana, que ha tomado una decisión política, la Comisión Interamericana por un lado y la Corte por el otro, de intervenir activamente con el objeto de generar declaraciones regionales o acuerdos regionales en esta materia. Cuando digo acuerdos o declaraciones me refiero a la Comisión, y también se mencionó el litigio de cambio climático. En ese caso obviamente nos estamos refiriendo a la Corte Interamericana, pero muchísimo tiempo más por la lentitud del sistema interamericano. Un caso para llegar a la Corte Interamericana puede tardar 10, 15 años y por lo tanto no es viable o no es razonable creer que eso va a ocurrir en el corto plazo. Sin embargo, la Corte, el año 2017, emitió una opinión consultiva sobre derechos humanos y medio ambiente, donde establece criterios, parámetros y principios. Una opinión consultiva es una decisión fundamentada de la Corte a petición de un Estado o de un organismo internacional sobre un tema específico. Esa opinión consultiva, por lo tanto, que es relativamente reciente, del año 2017, establece criterios interesantes. Y desde el punto de vista de la Comisión Interamericana, los grandes temas de los cuales se está preocupando son territorio y recursos naturales de pueblos indígenas, gobernanza ambiental, protección de defensores y defensoras del medio ambiente y cambio climático y sistema interamericano en claves de género, intergeneracional e interseccional. En estos escasos minutos solamente he querido dar un barniz muy general a cuál es la visión desde la perspectiva de los derechos humanos, con un pequeño foco en el sistema interamericano o en el análisis regional del tema de derechos humanos y cambio climático. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cyrus, por contarnos un poco el sentido de urgencia que está existiendo en el sistema internacional de derechos humanos respecto a las normativas que podrían regular la acción climática. Después podremos conversar más en detalle cuál es la bajada de eso y pensando en cómo se lo traducimos ya más bien en acciones concretas que en los países. Vamos ahora a pasar a la exposición de Carolina Vera. Me hace un cambio de Bueno, género. Bueno, gracias por permitirme participar en esta mesa. Yo soy climatóloga, pero a través de la experiencia del IPCC y por mi actual función en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, creo que tengo algunos comentarios para hacerles. El IPCC, como se mencionó, no ha hecho un reporte especial estrictamente en la temática de gobernanza, pero sí es una dimensión que atraviesa nuestros últimos reportes. Brevemente les menciono algunas conclusiones del reporte especial de 1,5 grados, donde se concluye que las opciones por el clima requieren de respuestas estructurales, institucionales y sociales, cuya efectividad depende intrínsecamente de la gobernanza. Damos ejemplos de éxito de planes de resiliencia climática en gobernanzas con equidad e inclusión, como hay algunos casos de países que lo han logrado. Y también se hace mención a algo que también se mencionó en la presentación desde México, que la gobernanza urbana es crítica para asegurar la necesaria transición urbana, ¿no? Asimismo, para lograr acciones consistentes con la estrategia de cambio climático, tenemos que incluir, como ya mencionamos, gobernanza multinivel, que incluya actores que no son del Estado necesariamente, como la industria, la sociedad civil y las instituciones académico-científicas. Me voy a referir un poquito después con respecto a Argentina, qué ocurre con eso, y la necesidad de políticas sectoriales y transsectoriales coordinadas, que eso se mencionó en la experiencia de Chile reciente, es un ejemplo, ¿no? Aunque todavía existe ese vacío para que realmente concretar esa política pública. Y no podemos separar la gobernanza de una fuerte arquitectura financiera, una mejor educación y una mejor conciencia pública en el tema de cambio climático para facilitar principalmente los cambios de comportamiento, ¿no? Y algo que también se concluye es que las medidas para limitar el 1,5 grados son más efectivas cuando están alineadas con políticas de desarrollo económico y sustentable, en el cual los gobiernos locales, regionales, los tomadores de decisión son apoyadas por el gobierno nacional, por políticas públicas. Y ahí me gustaría comentarles un poco del caso de Argentina, ya que a pesar de que compartimos este continente, cada país tiene sus diversidades. En el caso de Argentina, por un lado, por constitución existe una gobernanza multinivel, municipio, provincia, nación, que es muy descentralizada. Eso le da mayor participación a los distintos niveles, pero también son barreras, en particular las barreras políticas, cuando sabemos hay distintos partidos en los distintos niveles, lamentablemente se obstruye las políticas públicas a lo largo de esos niveles. Y la otra es el aspecto de los actores, ¿no? Se mencionó el sector público, se mencionó el sector privado, se mencionó el sector académico-científico, y en la sociedad civil es donde yo me quería centrar. En el caso de Argentina tenemos 2 actores que son muy importantes y no se pueden soslayar, que desde el inicio de esta etapa democrática en el año 83 se vieron fortalecidos. Uno tiene que ver con los sindicatos. En la Argentina, los sindicatos son de alcance nacional, incorporan todos los trabajadores de una determinada rama, empleados de comercio, metalúrgica, transporte, educación. Es imposible pensar una generación de política pública que vaya al desarrollo económico, social, ambiental, sin tener en la mesa los sindicatos. Y el otro actor social importante son las organizaciones de base. Las organizaciones de base son una característica también de la sociedad argentina, que se engloban por un lado en temáticas de justicia social, que incorpora la justicia de los pueblos originarios, los derechos humanos
aquellos que van por la equidad de género y diversidades y los grupos, organizaciones de base por cuestiones ambientales y ahora más recientemente el cambio climático. Puedo darles ejemplos concretos de la influencia de estas organizaciones de base en las políticas públicas. En el caso de las políticas que tienen que ver con lo social, la ley de identidad de género, que reconoce, le da un marco legal al género autopercibido, la ley de matrimonio igualitario, fueron producto de esa combinación del sector público con el sector académico y estas organizaciones de base. Y en cuestiones ambientales tenemos 3 leyes, una es la Ley Nacional de Cambio Climático, fue recientemente sancionada, pero también hay otras 2, la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, que las 3 de nuevo hubo una vinculación virtuosa entre el sector académico-científico y estas organizaciones de base. En referencia, y con esto termino, la implementación de tanto la ley de bosques, tomo como ejemplo la ley de bosques, es una ley fundamental para mitigar el cambio climático y también para lograr a la vez un desarrollo en el interior de nuestro país que sea virtuoso con respecto al desarrollo forestal, ¿no? Sustentable. Esta ley zonifica, ¿no? En verde, amarillo, rojo, aquellas zonas donde uno tiene que proteger los bosques, donde puede realizar producción y en algunas que hay que ver. En ese caso, ahí es donde una excelente ley está siendo afectada su implementación por estas barreras que les decía de los gobiernos provinciales y municipales, ya que ellos son los que tienen el control, también la definición de esas áreas y muchas veces en las provincias, particularmente las más alejadas, las que tienen más dificultades económicas, ese control es muy difícil de hacer por la falta de capacidades científico-técnicas y también de recursos. Entonces, los dejo con esta reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Particularmente interesante porque efectivamente muchas veces en Chile gran parte de los conflictos sociales que tenemos tienen que ver con temas ambientales y podremos hablarlo después con Ciro. Entonces, claro, una cosa es la política en materia ambiental y otra cosa es qué está pasando a nivel de la ciudadanía y cómo hacer entender que muchas de las crisis sociales que tenemos nacen, también eso tiene un poco que ver con la presentación que nos hizo Pilar más temprano, nacen también de temas ambientales. Nacen y se solucionan con la participación, eso es lo que quería mencionar. Le vamos a dejar ahora la palabra a José Eduardo Labra de la CEPAL. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar en este panel, participando con ustedes. Y voy a partir también de la importancia que resultó tener el informe de 1.5 grados para nosotros. A partir de conocer, ayer el doctor Carlos nos mostró y nos comentaba que teníamos que reducir las emisiones en 45% a 2030 con respecto a las emisiones que tuvimos en 2010 y queríamos mantener una senda compatible con el 1.5 grados centígrados. Entonces, nosotros nos interesó para ver qué es lo que qué implicaba esto para la región y qué velocidad de descarbonización debíamos tener para nuestros países. Bueno, si todos los países tomaran y hicieran el esfuerzo similar de reducir este 45% de emisiones, realmente lo que tenía que hacer la región es aumentar su tasa de descarbonización de la 2% que ha tenido en los últimos 30 años a 6% anual. Es decir, tendría que triplicar su tasa de descarbonización para lograr esta reducción de emisiones. Pensemos que la región en los últimos 30 años ha crecido a 3% anual y sus emisiones han crecido a 1%, entonces ha mostrado una descarbonización de 2% anual. Sin embargo, la parte de la reducción de emisiones es uno de los tantos objetivos que tienen los países, nuestros países. Pensemos en el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es la erradicación de la pobreza. Si quisiéramos nosotros reducir la pobreza de manera significativa, hemos calculado que la región realmente tendría que crecer a 4% cada año de aquí a 2030 y también tener políticas agresivas de redistribución del ingreso. Entonces, si juntamos que tenemos que crecer a 4, que estamos creciendo a 3 y tendríamos que crecer a 4 para reducir la pobreza. Sin embargo, este crecimiento también se traduce en emisiones, porque recordemos que en la región la matriz energética
tiene 75% de composición fósil, y también nuestros patrones de consumo son carbonizados. Entre más ingreso, más carbonizados son nuestros patrones de consumo. Entonces esto se va a traducir, este crecimiento se va a traducir también en mayores emisiones. Entonces lo que estamos viendo es que crecemos poco para alcanzar los objetivos sociales, crecemos demasiado y superamos los límites ambientales. Entonces parece que teníamos un dilema para la consecución de los objetivos, de los diferentes objetivos de desarrollo. Este es un ejemplo. Recordemos que tenemos 15 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿se puede lograr o no se puede lograr? Para nosotros, podemos crecer con una menor cantidad de emisiones. Para nosotros la respuesta es sí, definitivamente sí. Y sin embargo, tenemos que hacer transformaciones. 3 minutos. 3 minutos. Tenemos que hacer transformaciones importantes. ¿Cómo logramos estos objetivos simultáneos? Tocaría entonces 2 temas rápidamente. Uno es incluyendo mejoras importantes en los servicios públicos. Lo que estamos viendo en la región es que cada vez que cuando aumenta el ingreso, estamos abandonando los servicios públicos. Nos estamos yendo al transporte privado, abandonando el transporte público, nos estamos yendo a la educación privada, abandonando la educación pública, y nos estamos yendo a sistemas de salud privados, abandonando la salud pública. Esto tiene que ver es multifactorial. Por supuesto, se tiene que hablar de la calidad de los servicios, de cómo nosotros nos sentimos al tener un servicio privado y no público, en términos aspiracionales, y también tiene que ver con cuestiones de seguridad. Sin embargo, irnos del transporte público al transporte privado tiene importantes implicaciones, tanto de congestión como de contaminación local y, por supuesto, de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, derivado de que si tenemos cada uno nuestro auto, pues vamos a consumir más gasolina. Entonces, invertir en sistemas públicos de calidad es de gran relevancia para la sostenibilidad. Otro punto es lo que ya comentó por la mañana Alicia Bárcena: apostar por diversos sectores, hacer inversiones en sectores específicos. Uno sería las energías renovables. Ya sabemos que las energías que la región tiene gran potencial para la generación de energías renovables. Así abandonaríamos los combustibles fósiles, nos descarbonizaríamos, requiere inversión, lo cual generaría empleo y crecimiento. También reduciría nuestra dependencia de las importaciones petroleras, logrando seguridad energética, y también ahorraríamos divisas que se utilizaran para comprar otras cosas que no fueran derivados del petróleo. Entonces podríamos invertir esas divisas en mejores, más eficientemente. Sabemos que el 90% de la matriz que se utiliza para el sector transporte es 90% fósil. Entonces, si tenemos una generación de energía eléctrica por fuentes renovables, tendríamos una capacidad de irnos a la electromovilidad, que también tiene varios beneficios. Por supuesto, la reducción de la contaminación local, que podamos evitar movernos del transporte público al transporte privado y generar un cambio modal importante para nuestras economías. Otro sector que es importante para la región es las soluciones basadas en la naturaleza, la bioeconomía. Sabemos que estas tienen la capacidad de integrar mitigación y adaptación. Entonces, ayudarían parte del desarrollo, parte para mitigación, y también generaría comunidades más resilientes. Por supuesto, esto requiere muchísimas transformaciones, generar unos marcos habilitantes que se complementan mucho con lo que han comentado varios de los expositores. Entonces cerraría simplemente con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Barro. Y vamos a cerrar y luego empezar las preguntas, pero vamos a cerrar con Telma Crack, vicepresidente del IPCC. Sí, me cortas también porque sabes que me... Sí, voy a decir 1 minuto, está bien, pero dígale 2 minutos antes. Sí, después cuando tú eres la última es un poco más complicado. Y también tenemos acá a Carolina, que también ya abordó este tema sobre el punto de vista del IPCC y particularmente sobre el informe de calentamiento global de 1.5, que dice que para limitar al 1.5 se necesita de una gobernanza efectiva. ¿Y qué sería una gobernanza efectiva?
Hay varios puntos que son discriminados ahí, que por una cuestión de tiempo no lo puedo decirlos, mas tiene como el punto de entrada esta cuestión de la gobernanza participativa, inclusiva, como nosotros decimos, y que reconoce la importancia no solamente de involucrar los estados en todos sus niveles, local, regional, así como también el sector privado, la sociedad civil, y que también reconoce los derechos de las mujeres y de las comunidades, como las comunidades indígenas y los pueblos indígenas. Entonces está ahí en el informe del IPCC como parte también de lo que llamamos de gobernanza inclusiva. Claro que hablamos en algunas sesiones anteriores, tal vez ayer, de barreras para la implementación de mitigación. Y por veces estas barreras pueden ser de una naturaleza sociocultural, no necesita ser financiera, tecnológica, pero puede ser sociocultural. Y cuando tenemos una gobernanza participativa e inclusiva, claro que traemos un conocimiento de por qué ciertas políticas públicas son propuestas, son diseñadas, y que permiten entonces que este conocimiento alivie un poco esta barrera, o mucho, esta barrera que no es percibida porque no hay un entendimiento largo de por qué esta política está siendo desarrollada de la forma como está siendo desarrollada. Entonces es interesante. También hablé mi experiencia también en Brasil, cuando estaba ahí con esta cuestión de desarrollo de planes de control y prevención de deforestación. Y si piensas que vamos a ver esto en nivel de gobierno federal, absolutamente no. Necesitamos no solamente de los estados y municipalidad, como necesitamos de la sociedad civil, que es que la nos ayuda más a cumplir e implementar este plan. Entonces es importantísimo, ¿no? Y también cómo respetar también todas estas comunidades que están ahí. Entonces hay un aspecto interesante también de gobernanza, que voy a salir un poco dos aspectos, ¿no? Cuando se ha dicho en varias, particularmente ayer, cuando decimos para limitar el calentamiento a 1.5, de la necesidad de que tenemos de tener neto cero emisiones de CO2 alrededor de 2050. Decimos que no necesariamente todos los sectores van a poder hacerlo. Entonces hay necesidad de implementación de medidas o tecnologías, como por ejemplo el informe de 1.5 se apoyó mucho en la parte de bioenergía, con captura y almacenamiento de CO2. También habló de larga escala de deforestación y reforestación, todas con potenciales implicaciones para la seguridad alimentaria, para la degradación de la tierra. Pero hay un punto que el IPCC lo dice muy fuertemente, que todos los impactos negativos, mismo de la implementación en larga escala de estas tecnologías o medidas, pueden ser aliviadas con la gobernanza del uso de la tierra. Entonces, es un aspecto muy interesante. Y además de esto, Patricia, quería salir un poco del aspecto de la gobernanza que estamos hablando más en nivel de país, regional quizá, y mover para la necesidad de una gobernanza internacional. Entonces, como están hablando de cambio climático, que es un problema global, entonces es una necesidad de gobernanza global, que no va a tratar de políticas públicas de los países, pero va a tratar de medidas que quizá podrán ser difíciles, ¿no es? Y entro en un punto interesante. En la segunda presentación se ha hablado nuestro colega del Ministerio de Ciencia, que habló con un punto importante de la gobernanza, la cuestión de la evidencia científica, que oímos también del ministro hoy por la mañana, ¿no es? Y fue muy interesante de ver,
por ejemplo, que hay tecnología que están siendo exploradas, por ejemplo, para ayudar a eliminar el CO2 de la atmósfera, ¿ok? Porque no vamos a conseguir eliminar para cero, tal vez no, porque en algunos sectores hay problemas muy complicados, difíciles, complexos para esto. Entonces, para estas emisiones residuales, remover el CO2 de la atmósfera para poder compensarlos, ¿no? Y algunas de estas tecnologías que están se desarrollando, y menciono una en particular que nosotros en CEPALONTRE discutimos, que es esta cuestión de la modificación de la radiación solar. Es como si tuviéramos erupciones volcánicas que en verdad, por cuenta de las partículas que ahí están por mucho tiempo, aerosoles, impiden la llegada de la radiación solar a la superficie terrestre y ahí reduciendo entonces el calentamiento. Y entonces esta tecnología es una tecnología que no está madura el suficiente. ¿Y por qué menciono esto? Porque exactamente en la Convención de la Diversidad Biológica, y ahí hablamos de cuestión de gobernanza también, lo reconocen los potenciales impactos de tecnología, no solamente esta, específicamente mencionan esta en sus resoluciones, el reconocimiento de la Convención de la Diversidad Biológica de que los abordajes de geoingeniería, que incluye esta de la modificación de la radiación solar, no demuestran efectividad, no demuestran seguridad desde el punto de vista de la Convención. Son los países que están ahí, ¿no? Y mencionan que mecanismos para su gobernanza son potencialmente problemáticos. Entonces menciona específicamente, 2 minutos, 2. Entonces menciona específicamente una preocupación con la gobernanza de potenciales tecnologías que quizá necesitarán ser utilizadas para ayudar a tener una emisiones neto cero en 2050 de CO2 y que van a requerir ahí una gobernanza internacional. Y lo digo ¿por qué también? Porque claro, esas tecnologías no necesariamente afectarán solamente el local donde sean implementadas, podrán tener impactos también transfronterizos y tener impactos también en otros aspectos, como por ejemplo la agua, que es padrones de precipitación. Son estudios, están avanzando, y yo creo que el IPCC en este informe del año próximo va a tener más literatura para evaluar. Porque hasta ahora también no tenemos literatura científica para nos dar la confianza de que ciertas tecnologías no van a tener impactos en la seguridad alimentaria, en la agua, en otros aspectos también. Entonces, amplío esta discusión, no solamente para una gobernanza más local, pero una necesidad también, entendimiento de la gobernanza internacional de algunos aspectos que no es simple. Imagínate, si hacerlo en el país ya es de una complejidad absoluta, quiere decir una gobernanza internacional. Entonces, con esto creo que tocamos varios puntos interesantes para reflexión. Muchísimas gracias, Telma. Quisiera colgarme de lo que acabas de plantear en materia de justamente gobernabilidad internacional y también pensando en que hoy día estamos en una economía globalizada, en donde muchas veces las empresas multinacionales a cargo de realizar industrias con fuerte extracción de recursos naturales son internacionales, que están en muchos países. Chile es un caso muy particular en donde la matriz productiva está fuertemente comprometida en sus recursos naturales. Estoy pensando también, cuando te veo, Ciro, en los delitos ambientales. Se hace evidente que requerimos de algún tipo de institucionalidad internacional o de algunos lineamientos para la cooperación norte-sur, por así decirlo, al menos pensando en la región, pero también a nivel internacional, pero ya al principio en la región. Entonces, en ese contexto, quisiera un poco ver cómo lo ve cada uno desde su perspectiva, porque
el viceministro nos planteó plataformas de ayuda, de cooperación técnica, en el fondo sabiendo que México es un país fundamental por su peso específico en la región. Somos un continente bastante peculiar, porque en definitiva cada país tiene características geográficas que son bien propias, con pesos relativos económicos distintos, pero en definitiva es muy evidente que las sinergias son obvias. Luego desde la CEPAL, desde el Sistema de Naciones Unidas, más bien tenemos unos ODS que nos llaman a cumplir con ciertos objetivos que debiesen ser en rigor vinculantes, que son difíciles de cumplir y de aterrizar, y tenemos el IPCC como una institución garante de cierto lineamiento de evidencia científica. Entonces la pregunta sería, ¿cómo avanzamos realmente hacia una cooperación norte-sur, quizás hacia una institucionalidad, no sé si llamarlo institucionalidad internacional, pero al menos ciertos parámetros que nos rijan, tanto desde el punto de vista normativo, Ciro, como desde el punto de vista de cooperación técnica precisa, donde podamos ayudarnos y autoayudarnos en cosas tan fundamentales como la que mencionó el viceministro de capacidad satelital, que me quedo pensando porque hay proyectos desde Chile que requieren de ese tipo de necesidad, y también cómo garantizar ciertas acciones o estándares comunes en la sociedad civil, respecto a lo que mencionaba también Carolina. Yo lo paso a los expertos en política internacional, que es cosa que yo no soy. Solo iba a mencionar que en la última COP, una de las discusiones en las que no se pudo avanzar fue justamente el tema de la financiación y el papel de los países desarrollados, de países en desarrollo. Entonces está claro que ahí tenemos un nudo que las condiciones actuales de distintos tipos están impidiendo que avance o se destrabe, ¿no? Y esa es una preocupación para todo lo que estamos hablando. Sí, creo que hay una experiencia internacional más que de regulación, es de carácter normativo, pero también de forma de resolver o abordar conflictos, que está dentro del ámbito de la OECD, que se llama Guía de Directrices para Empresas Transnacionales, que se refiere a diversas o distintas violaciones que estos puedan cometer, entre ellas violaciones al medio ambiente. Y en ese caso, cualquier persona o grupo de personas, ONG, etcétera, que se sienta afectado en un país por las actuaciones de una empresa transnacional cuyo país de origen forma parte de la OECD, tiene el derecho a utilizar este procedimiento. En cada país, en cada uno de los países parte de la OECD existe un punto nacional de contacto en que se hace una presentación fundada respecto de cuál es la infracción o la violación al medio ambiente, no hay una referencia específica al cambio climático, y en ese caso se inicia un proceso de mediación y de solución amistosa con el Estado respectivo, con la empresa transnacional, con la matriz, que ha tenido resultados disímiles. En algunos casos, con algunos países, estoy pensando en Chile y alguna transnacional noruega, ha tenido buen resultado. En otros no ha tenido buenos resultados, pero yo diría que el único o el mecanismo internacional más interesante. Pensar en un caso, en un litigio, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no parece viable por los tiempos, 10, 15 años. Una medida cautelar de la Comisión Interamericana se conceden de manera excepcional, pero creo que podría ser un escenario posible. Pero creo que el que vale la pena explorar y analizar es el mecanismo de la OECD. Bueno, por nuestra experiencia, lo que yo podría decir es que debemos adelgazar la burocracia internacional respecto del tema, porque nos parece que el asunto está sobrediagnosticado y es increíble que, por ejemplo, no haya acuerdos respecto a la financiación, ¿no? En el caso de nuestra región, que insisto es una de las regiones donde hay mayor migración por pobreza, al final la gente termina yéndose a donde están los recursos, en lugar de que los recursos se vayan a donde está la gente, y entonces atenuar
consecuencias del cambio climático, como en el caso que yo expuse, es la migración. Acá pues nos llevó aproximadamente 10 meses ponernos de acuerdo con 5 gobiernos, adicional al nuestro, para hacer algo rápido, que evidentemente pues es algo, en términos de impacto a la mitigación del cambio climático, es algo muy menor. Ha resultado algo muy importante en términos de la reducción del flujo migratorio, pero de impacto del cambio climático pues todavía ni siquiera tenemos medidas, pero sí hay una burocracia enorme, una burocracia que además el norte no deja de, o el centro no deja de utilizarla para sabotear sus responsabilidades en esta materia. Y pues las consecuencias ya las tenemos, ¿no? Ahora mismo en México, en pleno invierno, llegamos a alcanzar en la semana una temperatura de 29 grados centígrados en un día de invierno. O sea, ya no hay diferencia entre el verano de acá y el invierno en el norte, ¿no? Nosotros hemos expuesto esto como un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas muy, muy rápido, pero sí es importante tener la conciencia de agilizar normativas, trámites, procedimientos, incluso voluntades políticas. Muchas gracias, Maximiliano. Sí, gracias. Yo muy brevemente comentar que hay que fortalecer el multilateralismo, que una de las cosas que tal vez América Latina la ha debilitado en las negociaciones es que no actúa como bloque. Entonces tal vez repensar, es una cosa que CEPAL ha hablado desde su fundación, repensar nuestra región como un bloque integrado. Sabemos que tenemos muchas diferencias, pero tal vez tenemos que ver las cosas comunes que tenemos y que nos fortalecen como región, y a partir de ahí buscar cómo podemos negociar acuerdos mejores para nosotros. También no puedo dejar de mencionar que la CEPAL funge como secretariado del Acuerdo de Escazú para la transparencia y la participación, entonces de la democracia climática, entonces también es uno de los ámbitos que fortalece estos procesos participativos. Entonces, Patricia, el IPCC también, en sus informes, prácticamente todo, indica esta cuestión de la cooperación, cooperación en todos los niveles, norte-sur, sur-sur, como condición facilitadora para la implementación de mitigación y adaptación. Entonces indica cooperación como fundamental, es enabling condition en inglés, que es un término muy fuerte en inglés, ¿no? Enabling, es lo que facilita, lo que realmente impulsiona, ¿no es? Entonces, esta es una cuestión interesante y esta necesidad de fortalecer estas relaciones, como ha dicho Francisco. Entonces, también me gustaría decir que, además de esta cuestión de cooperación sobre el punto de vista de implementación de acciones de mitigación y adaptación, hay un tema también importante que es la parte de la, que es un tema que está ahí, de la gobernanza de la investigación. Entonces, por ejemplo, esta parte que hablaba yo de la modificación de la radiación solar, hay ya tentativas de establecer una gobernanza de investigación. ¿Por qué? Porque hay necesidad de se involucrar la sociedad civil, los pueblos que pueden ser afectados por estas cosas y no necesariamente tener solo una visión científica, pero los impactos potenciales para estos pueblos, para la tierra, para la producción. Entonces, este es un punto interesante de gobernanza que me olvidé de decir y estoy captando ahora.
Ahora, ya hemos hablado de esa cuestión de financiamiento que nuestro colega de México ha explorado muy bien. La necesidad que yo veo no es solamente, tengo expresado esto, no necesariamente como IPCC, porque no lo puedo, pero como, vamos a decir, como una persona que esté involucrada en ese aspecto. El financiamiento está ahí. La Convención del Clima crea el Fondo Verde para el Clima, no tiene plata suficiente, más mismo que tenga plata. No hay acceso. El acceso es muy difícil. Es muy difícil. Crean condiciones tan restrictivas que puede tener la mayor cantidad de plata, el acceso. Entonces estoy hablando de financiamiento con acceso y que no miren solamente a esta cuestión de fornecer, de poner la plata en los países, mirando sobre una cuestión de riesgo, gestión de riesgo. Si piensan sobre esto, no hay plata que será dada para cualquier país. Entonces, es una cuestión. Y la cuestión también que no es solo el financiamiento, la cuestión de capacitación y la cuestión también de transferencia de tecnología que Alicia esta mañana ha hablado también, esta cuestión de necesidad de revisar esta propiedad intelectual y poner tecnologías que permitan a los países continuar su desarrollo de una manera mucho más sostenible. Entonces es un cambio, es una transformación, como decíamos, social, de entendimiento de las relaciones humanas de los países sin precedentes. Y ahí sí, estamos hablando lo que es cambiar. Muchas gracias a todos.